Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a escuchar una corta entrevista al abogado de la familia del difunto Colodrio, el interventor del Banco Fácil, que fue quien esta semana encontró su lamentable final. Un final que está envuelto de misterio, secretismo, de más dudas que certeza. Y claro, la hipótesis del gobierno, que ya lo dan como verdad, siembra más misterio, siembra más dudas, y no aclaran absolutamente nada, porque supuesta prueba o evidencia que presentan, supuesta prueba que oscurece, que ciega más el caso. Como por ejemplo la letra de la carta póstuma, la firma, por ejemplo, partes del cuerpo que no se encuentran aún. Y claro, está la notable cuestionante del por qué. Si saltarías de un edificio cualquiera, ¿te preocuparías por el virus, por el COVID, que ya pasó hace tanto? Ya se levantó las restricciones. ¿Por qué te lanzas con un barbijo? ¿Se te pasa por la cabeza? Voy a saltar. Pero no vaya a ser que me dé el bichito 19 estando ya en el piso. Es que cada cosa que vemos, cada supuesta evidencia, no hace nada más que preguntarnos 1000 cuestionantes más. Escuchemos. Mucho. La repercusión principal y la respuesta oficial la vamos a dar a las 11 de la mañana el día de hoy en una conferencia de prensa donde vamos a responder cada uno de los puntos que sostiene de falsedad con argumentos no solamente científicos sino con elementos probatorios que se han colectado en esta investigación y que no se han colectado en esta investigación. Hemos estado trabajando las últimas horas, es un trabajo delicado y es un trabajo sensible por las implicancias que conlleva el mismo. Ha sido un crimen violento, sostenemos que es un crimen violento y el nerviosismo del ministro de Gobierno pues nos demuestra que está muy apresurado en obtener una respuesta. Doctor, ha obtenido y ha realizado un examen grafológico en base a un cuaderno que decía su nombre, entonces suponemos que es él. No ha pedido el contraste siquiera de una nota que hubiera escrito en la familia, que hubiera escrito a la esposa, que hubiera escrito a los hijos. No ha hecho un contraste siquiera con el billete de 20 bolivianos. Probablemente ahí se hubiera dado cuenta de que ahí está la firma del doctor Carlos Alberto Colodro. Él es una autoridad en el que su firma está escrita en un billete de los bolivianos, es decir, es parte de la historia económica de los bolivianos y lo hace ver como que estaba deambulando en un pasillo, lo hace ver como un sujeto no solamente que no sabía lo que estaba haciendo, sino como una persona a quien estamos seguros que el plan siguiente van a denigrar su nombre, su apellido y probablemente también a su familia. ¿Por qué tiene que responder al respeto sobre los 6 argumentos que dijo el ministro de Gobierno? Uno, que primero estaba él solo, no estaba acompañado, los guardias de seguridad que también hablan de que ahí tenía problemas, y también los exámenes grafológicos y grafotécnicos que salió. ¿Qué responde el abogado de la familia, doctor? La respuesta, como le digo, vamos a darla oficialmente en la conferencia de prensa. Pero preliminarmente la primera respuesta que se le tendría que dar es que tiene que leer más. Y no tiene que dejarse convencer por lo que le dan a leer. El informe del ministro del Castillo no argumenta la pérdida del ojo globo ocular, como usted lo manifestaba, tampoco la pérdida del testículo. ¿Por qué hay estas diferencias con relación al informe brindado por el abogado de la familia y el ministro de Gobierno? En realidad el ministro de Gobierno ratifica lo que hemos señalado, que no tenía un testículo. Y dice, sí, ha explotado en la caída. ¿Y dónde está? No es que ha caído al vacío, no es que ha caído en un río y se lo ha llevado el agua.
ha caído en un espacio cerrado, en un espacio en el que si un testículo revienta dentro de la bolsa escrotal o dentro de los pantalones, tendría que estar en la ropa interior o en las cercanías del cadáver. ¿Dónde está el globo ocular? No nos ha dado una sola respuesta. ¿Cómo califica el abogado de la familia? ¿Es un suicidio? ¿Cómo lo califica, doctor? No como abogado de la familia, sino como Jorge Balda. ¿Cómo califico el hecho? El hecho es un asesinato, es un crimen, es una tortura que ha sufrido ese señor. Pero el gobierno ha dejado por cerrado el caso. ¿Qué opinión le merece? Lo que no sabe y lo que no entendió todavía el señor Eduardo del Castillo es que él no es la justicia. Él no es fiscal y él no es juez. El señor Eduardo del Castillo, si es abogado, tiene que entender que lo que hace la policía es un trabajo accesorio a lo que hace el Ministerio Público. El querer hacer un informe a la rápida en menos de 48 horas sin tener material de contraste nos demuestra simplemente que han sido las órdenes dadas al ITCUP, porque el ITCUP, que es el Instituto de Investigaciones de la Policía, puede ser contrastado por un informe del IDIF, que es el Instituto de Investigaciones Forenses, pero también es de la Fiscalía. Podríamos dudar, se puede realizar un examen. Tiene que notificarse a la parte contraria para que pueda ofrecer sus consultores técnicos o sus peritos privados. Lo que no se ha realizado en este caso es una investigación transparente. Se ha realizado una investigación unilateral. Unilateral ni siquiera del Ministerio Público, unilateral del Ministerio de Gobierno. Ese cuaderno en el que dice, tenemos una agenda, donde decía su nombre, estaban sus notas. ¿Qué más dicen sus notas? Porque probablemente dice que Jorge Balda ha estado en su oficina, o probablemente dice que ha estado Rómulo Calvo o Luis Fernando Camacho. ¿Por qué estaba el interventor en el edificio del Ambasador y no en la Manzana 40 cuando en el edificio Ambasador ya no había oficinas, no había material de escritorio para que él pueda trabajar? ¿Qué hacía esas 2 horas ahí? Aquí hay una pregunta que es mucho más importante, que es lo que nos tenemos que hacer. ¿Por qué no nos muestra la cámara de la galería del piso 15, es decir, del balcón? Nos dice, se prende una luz y se apaga. Ahí hubiera salido. A ver, un momento, es el edificio más costoso de Santa Cruz, cuya seguridad es la mejor seguridad que hay en Bolivia. Y si no, vamos a preguntar a los vecinos del piso 13 o del piso 12. ¿Hay un punto ciego? ¿Hay un punto ciego que las cámaras no puedan ver en ese edificio? Y la respuesta es no, no hay punto ciego. Es decir, que eso tendría que estar filmado. ¿Qué elementos probatorios va a presentar el abogado de la defensa también ante la respuesta de que el guardia de seguridad habló de que él ingresó solo al edificio? El guardia de seguridad, ya les dije, es un muchacho que estaba temblando y llorando, de 22 o 23 años. Ese joven ha ido a decir algo que le han dicho que diga. Pero ¿por qué no se lo ha convocado al dueño de la empresa de seguridad y que informe por qué se lo cambió ese día precisamente? ¿Recuerdan cuál era la última conferencia que dio el doctor Colodro cuando estaba acompañado de una persona de saco negro que tenía por lo menos unos 45 años de edad? Esa persona sí era un guardia de seguridad, sí era una persona que podía brindar seguridad, no un niño de short y de polera. ¿Por qué cambian al guardia en justamente ese día? Eso es lo que tendría que estar investigando. Por supuesto que sí. Y volviendo a un punto que mencionó el abogado de la familia del difunto Carlos Colodro, un testículo, un ojo, puede desprenderse del saco escrotal, ¿no? Del escroto, puede dividirse, puede separarse. Bien, un testículo, perfecto. Pero no se desintegra. El ojo también puede salir de ser el globo ocular, pero no se puede desintegrar de la nada. No se teletransporta. Se cayó, se le teletransportó el ojo a la 5ª dimensión. No, eso no pasa. Está bien, te puedo aceptar, señor del Castillo, gobierno, les puede aceptar que eso se separara del cuerpo. Lo que no te acepto, lo que no estoy dispuesto a creerte, es que simple y llanamente esas partes del cuerpo, caput, desaparecieron, ya no están. Están en el limbo. No.
aunque exista la división, aunque haya explotado el globo ocular y el testículo, aunque hubieran explotado, los residuos deben permanecer, tienen que estar. No se los comió un perro callejero. Estaba lloviendo. No se lo puede llevar tampoco la corriente, porque igual con un buen rastrillaje tú lo encuentras. Y el señor Colodro, si tú observas las cámaras del lugar de donde se lanzó la teoría del gobierno, de las autoridades, está como dijo el abogado, está en un sector cerrado. Es decir, que debió quedar alrededor, por la zona. No puede ser que simplemente hayan desaparecido, porque eso es lo que dice el ministro del Castillo. Se desintegraron, desaparecieron, ya no están. No es posible. Ni siquiera las que... Les voy a mencionar algo, a ver. Durante una temporada, cuando Facebook era prematuro, estaba en pañales, la seguridad de Facebook, mucha gente publicaba videos gore, videos sanguinarios, videos bastante fuertes para la sensibilidad humana, donde se visualizaba gente que perdía la vida. Y muchos se daban... había muchos videos donde las personas caían de grandes alturas. Cuando se caen de grandes alturas, lo normal es que es muy probable, no siempre, a veces perdían una extremidad. Pero no les digo el brazo, no les digo el ojo, no les digo los testículos. Perdían, por ejemplo, una mano puede desprenderse, pero no desaparece. Y eso es algo que yo lo he podido evidenciar, porque en esos tiempos oscuros, tú podías ver eso fácilmente en Facebook, en las publicaciones de las personas con cuentas falsas, que gustaban de compartir eso, y se hacía un escándalo enorme. Tú haces una revisión de ese tipo de videos de gente que se lanza al vacío de alturas más grandes que de donde se lanzó el señor Carlos Colodro, la teoría de que se lanzó, y tú podrás ver que no se desprende ni su globo ocular ni su testículo. A lo mucho pierden una extremidad de una pierna, el pie o una mano. A lo mucho. Pero así como explica el ministro del Castillo, no he visto. Por lo menos a mí no me ha tocado encontrar un video así. Y eso que he tenido la desfortuna, la desgracia de encontrarme con ese tipo de videos en Facebook. Señores, déjenme su opinión, por favor. Muchas gracias a los miembros del canal. Y mira qué curioso que cosas de razonamiento lógico básico que se nos ocurren a nosotros, ¿cómo es posible que no se les ocurra ni al ministro ni a los peritos que tienen, en teoría, tienen amplia experiencia en este tipo de casos? ¿Será que se están ateniendo al relato que quieren que cuenten? Bueno, eso lo dirá el tiempo. Por cierto, ¿por qué no permiten investigadores, peritos privados de la familia? Para darles claridad, para darles tranquilidad. Por algo será. Nos vemos en el siguiente video.